Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto para mí es volver a compartir la palabra con todos ustedes. Dios es bueno por nosotros, hermanos. Y hoy es un día muy especial. Estamos terminando un año más. Estamos a un día de que termine el año. Un año donde todos hemos visto el amor del Señor en nuestras vidas, hermano. Acompáñame a hacer una oración, hermano. Cierra tus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, bendito Señor, por darnos esa oportunidad, Padre, de poder estar vivos hasta el día de hoy. Gracias porque durante todo este año tú has caminado con cada uno de nosotros, Señor, y has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante estos 365 días, Señor. Hemos visto cómo nos amas, Señor. Y hoy, Padre, hemos decidido venir con un corazón agradecido ante ti, Señor, y buscando tu palabra. Queremos terminar el año oyéndote, Padre, y también iniciar un año oyendo tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, que esa palabra que hoy preparaste para nosotros nos ayude a comenzar un año nuevo, un año esperanzador en nuestras vidas, donde podamos ver, al igual que en el 2022, tu mano, Señor, tus enseñanzas, tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quisiera que utilizaras tu imaginación. Vamos a poner nuestra imaginación al servicio de nuestro Señor. Ya ves que a veces la ocupamos para otras cosas, pero hoy vamos a ponerla al servicio de nuestro Dios. Y quisiera que imaginaras que estás en el año 1447 a.C., en un país llamado Egipto. Y nosotros somos hebreos. Y en aquel lugar comunicaban los sucesos que estaban pasando en la ciudad a través de un papiro, o digamos un periódico, en el cual se hablaba de lo que estaba pasando en todo el territorio. En aquel entonces, el pueblo de Egipto estaba pasando momentos difíciles, momentos muy preocupantes. Demasiada tensión había, demasiada preocupación había en el pueblo de Egipto. Y una de las noticias que podíamos leer en ese periódico era acerca de que el agua se había transformado o se había convertido en sangre. No se explicaban cómo había sucedido este suceso. Tal vez una bacteria atacó el agua y provocó que se convirtiera en sangre. Y todos los ríos, los lagos, no pudieron, dejaron de ser el agua buena, habitable, bebible para las personas. Los peces de todos estos lagos y ríos murieron. Y si lo vemos desde el aspecto económico, la economía marítima de aquel país iba a verse afectada. Hay gente que a lo mejor se dedicaba a la pesca y debido a esta muerte, a esta mortandad en los peces, sus negocios o sus trabajos iban a ver afectados. Momentos de crisis que se venían, escasez del alimento marítimo en toda la ciudad. Había otra noticia
que hablaba acerca de una epidemia de ranas. Ranas que salían de los ríos y que empezaban a inundar la ciudad. No nada más la ciudad, sino adentro de las casas. Dentro del castillo de Faraón también se encontraba esta plaga de ranas. No sé si en tu vida has tenido contacto con alguna rana, algún sapo, pero yo sí lo he tenido. Y estar cerca de un animal de este tipo no es nada agradable, es muy difícil. Allá en Guerrero yo vivía cerca de una laguna que se llama Tres Palos, y en época de lluvias salían estos sapos a la carretera, pero era una cantidad enorme. Una vez uno se acercó mucho a mi casa y lo encontré en las escaleras y traté de sacarlo, pero fue un momento muy desagradable, algo no grato. Ahora imagínate en aquel pueblo, en aquel país, miles y miles de estos animales en las calles, en las casas. Yo creo que muchas personas caminaban y los pisaban o los hacían a un lado con los pies. Momentos desagradables para las personas de Egipto. Posteriormente a esto, hubo una serie de contagios de piojos en las personas. La mayoría de las personas de Egipto se contagiaron de estos piojos. Y estos piojos provocan enfermedades. Cuando tú te rascas y provocas sangrado de que la comezón es tan grande, estos insectos provocan alguna bacteria que te pueden provocar una enfermedad. Ahora imagínatelos caminando o viéndoselos aquí en la frente. Y la mayoría del pueblo de Egipto lo tenía. Momentos difíciles también para aquel pueblo. Posteriormente a esto, hablaban de una nube que llegó con moscas. Con moscas, millones de moscas comenzaron a habitar en todo el territorio de Egipto. Al igual que con los sapos y las ranas, una mosca es molesta. Yo creo que todos hemos tenido un encuentro con alguna mosca y realmente es molesto estar cerca de una de ellas. Una, porque todo el tiempo están vuelta y vuelta o se paran en ti o en tus alimentos y esto es muy desagradable. Ahora imagínate miles de moscas de todo tipo. Las moscas por lo regular se producen en la suciedad y no sabemos de dónde. Esas moscas cuando se paran cerca de nosotros, ¿en qué lugar estuvieron? Para aquella gente eran momentos complicados y muy difíciles. Posteriormente también había otra noticia que decía acerca de que el ganado había adquirido una bacteria y esa bacteria provocó que se muriera la mayor parte del ganado del pueblo de Egipto. Económicamente, otra vez hablando, momentos difíciles para la ganadería de todo el país. Hay gente que a lo mejor toda su vida se dedicó a ser ganaderos y de repente, gracias a este virus, todos los animales, las cabezas de ganado que ellos criaban, murieron. Momentos preocupantes. ¿Qué iban a hacer? ¿De qué iban a vivir? Situaciones trágicas que estaba viviendo Egipto. Pero ahí no terminaba la cosa. Venía otra epidemia, y esta epidemia como una enfermedad que atacaba a todas las personas de Egipto. Una epidemia que era úlceras en las personas, provocaba úlceras en todas las personas. Y no venía sola, también venía con un brote de salpullido, una serie de comezón que atacaba todo el cuerpo. Y la mayoría de las personas de Egipto tenían estas enfermedades. Como si fuera una pandemia, pero nada más en un lugar. Momentos, como te digo, de enfermedades difíciles para todo el pueblo. Imagínate buscando cómo curarse, buscando medicamentos, pero para tanta gente era muy difícil. Posteriormente ahí no terminó todo. También las personas que se dedicaban a pronosticar el tiempo habían mencionado que venía una tormenta, que tuvieran cuidado de esa tormenta, pero mucha gente no hizo caso. Mucha gente permaneció en las calles o en el campo y fueron sorprendidos por esta tormenta. Esta tormenta, la cual arrojó bolas de hielo, que era granizo del tamaño de una pelota, como jamás se había visto. Y mucho de ese granizo provocó muerte en aquellos pobladores que se encontraban sin resguardo.
Aquella tormenta no vino sola, venía con rayos de fuego. No sé si tú has visto haber alguna vez caído un rayo sobre un árbol, cómo lo parte y lo quema y lo consume. De este tipo de rayos estaban cayendo en Egipto, como jamás se había visto. Posteriormente a esto, vino otra plaga más. Una plaga más que nuevamente atacaba el campo. Lo poco que había dejado el granizo en el campo, esta plaga de langostas que llegó al territorio de Egipto, consumieron todo lo que existía en el campo. Árboles, frutas, lo poco que había sobrado de la siembra, también se terminó. Nuevamente, la economía de Egipto se veía afectada en su totalidad. Nuevamente, preocupación para la gente. Se iba a escasear el alimento. Ya no iba a haber alimentos debido a esto, que se lo habían terminado estos insectos. Posteriormente, otra vez la gente de clima pronosticó o detectó que venía una como oscuridad, como un eclipse en aquella región. Y esto iba a provocar tinieblas, oscuridad. Y esas tinieblas fueron tan grandes, o duró tanto tiempo, que duraron 3 días en oscuridad total. Era tan grande esa oscuridad, tan grande esas tinieblas, que no se alcanzaban a ver uno al otro. Imagínate, si en los hogares cuando se nos va la luz, 1 hora es bien difícil. Ahora imagínate 3 días en oscuridad, en tinieblas, sin poder prender a lo mejor un cerillo porque no lo encontraban. Era tanta la oscuridad en aquel tiempo. Y por último, hermanos, le habían declarado a Faraón que todo primogénito de las personas de Egipto iba a morir. Esta declaración se la había hecho Moisés y Aarón, pidiendo y suplicando que liberaran al pueblo. Pero Faraón no quiso. Y ya le habían advertido, este suceso todavía no había pasado, pero ya se había declarado. Momentos difíciles, momentos muy tristes, muy dolorosos, momentos de desesperación en todo el pueblo de Egipto. Y si tú estabas leyendo estas noticias, te lamentabas si tú eras una persona del pueblo de Egipto. Pero si tú eres una persona del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, lo que estabas viendo o leyendo en estas noticias era confirmando lo que Dios había dicho a través de sus siervos, lo que le había indicado a Moisés y Aarón que hablaran al pueblo de Egipto. Para ti estas noticias causaban en ti un olor a libertad, a quitarte ese yugo de esclavitud. Veías cómo lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo, porque nuestro Dios Todopoderoso es el sí y el ahora, amén. Todo lo que había dicho se estaba cumpliendo y tú estabas viendo la mano de Dios, de ese Dios Todopoderoso, cómo estaba libertando a este pueblo. Por eso esta prédica se llama Dios protege a su pueblo. Yo no sé, hermano, qué noticias hayas percibido estos últimos días donde nos están hablando de cómo viene el año 2023. Tal vez has oído noticias que la pandemia va a continuar, o nuevos contagios o nuevas enfermedades que empiezan a pasar en el norte y que posiblemente se recorran en todo el país. Yo no sé si también has oído que la inflación va a crecer otra vez 2 puntos, o 2 cifras le llaman ellos, y esto va a encarecer todos los productos. Tal vez seguimos oyendo que sigue la guerra, conflicto entre países. O tal vez también has escuchado que la violencia en el norte a través de los cuerpos de las personas que se dedican al narcotráfico, siguen creciendo esa violencia, sigue habiendo esa maldad, sigue habiendo esos problemas en nuestro país. También a lo mejor has oído que el cambio climático en nuestro país, el año que viene será muy complicado. Cada año que pasan
tormentas, calores, fríos, siempre oímos que dicen como nunca habían pasado. Pero tal vez tú me digas, usted es muy pesimista, hermano, todo esto que estamos oyendo. Y yo no quiero ser pesimista, pero pueden suceder estas cosas en el año 2023. Pero también puedo ser optimista y decirte que estas cosas a lo mejor van a cambiar. Si es la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso, Él puede, porque Él trae lluvia a todas las personas, a los justos y a los injustos. Dios hace llover para todos. Y si su propósito de Él es que el año 2023 sea muy diferente, tengamos un país donde ya no va a haber pobreza, ya no va a haber servicios médicos deficientes, sino vamos a tener servicios médicos de primer mundo gratuitamente. Los hospitales van a tener la mejor tecnología para cada una de las personas que utilicen estos servicios, que te van a incrementar tu salario, que vamos a recibir un bono por parte del gobierno por el que estamos produciendo petróleo o gasolina. Tal vez pueda ser, si Dios lo quiere, pero eso sería tal vez a lo mejor mentirles, porque no sabemos cómo venga el año 2023. No sabemos si viene muy buen año o muy mal año. Lo que sí sabemos es que estaremos bajo la protección de nuestro Dios. Así como el pueblo que estaba en el territorio de Egipto, aquel pueblo que estaba habitando aquel país, hubo un lugar donde habitaban las tribus, los hijos de José, el pueblo de Israel, un lugar llamado Gosén. Y en aquel territorio Dios no permitió que ni estas plagas, ni estas enfermedades, ni estas situaciones tan difíciles que vivía el pueblo, no hubiera nada. Dios protegió ese territorio, protegió a sus hijos. Y lo que te trato de decir con todo esto, hermanos, es que no importa cómo venga el año 2023, lo que sabemos es que estaremos bajo la protección del Señor. Dios protegerá a su pueblo. Y tú eres pueblo de Dios, hermano. Tú eres hijo de Dios porque hemos creído en Él, hemos confiado en Dios, hemos puesto nuestro corazón en Dios y hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Hay una declaración en el Salmo 91 donde podemos ver cómo Dios protege a los suyos, protege a sus hijos. Salmo 91, vamos a leer el 1 y el 2 nada más, dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. El que habita al abrigo, el que ha confiado en Él, el que lo tiene presente, el que todo tiempo lo busca, el que guarda su palabra, el que guarda y lleva a cabo sus promesas. Las ha creído, ha puesto su fe en Dios. Hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú lees todo el Salmo 91, hermano, te darás cuenta que habla de cosas difíciles. Una parte dice que morirán 1000 a tu diestra y 1000 a tu izquierda, pero a ti no te tocarán. No temerás saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la noche. Dios tiene ese cuidado de sus hijos, porque nosotros hemos puesto nuestro corazón en el Señor, porque tú has creído y has confiado en el Señor, y el Señor protege a sus hijos. Dios nos lleva a victoria y a triunfo en todo el tiempo, gracias a nuestro Señor. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Gracias a Dios. Siempre, hermano, siempre estaremos en victoria, en triunfo en nuestras vidas, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que tú has creído en Él y lo has recibido y tienes esa intimidad y guardas tu palabra en tu vida. Dios te llevará
todo el tiempo en triunfo. Por más difícil que sea la situación, Él estará contigo en todo momento. Isaías 61, hermano, hay una declaratoria donde podemos ver que esa declaratoria no la está haciendo Juan Carlos, la está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y sobre Él viene esta palabra. El Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El Espíritu del Señor está sobre mí y estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Él, nosotros vemos la buena voluntad de Dios. Aquí habla de la buena voluntad, el año de la buena voluntad de Dios. Pero nosotros vemos la buena voluntad de Dios cada día en nuestras vidas. Cada día, desde aquel día que Él dio su vida en la cruz por nosotros y resucitó y nos dio esperanza y nos dejó su gran amor, sus enseñanzas. Tú puedes declararle a tu vida que este año, cada día verás la buena voluntad de Dios en tu vida. Será un año donde el Señor te protegerá, estará presente en tu vida y tal vez, si es su voluntad, Dios te dé bendiciones como jamás las has visto en tu vida. Amén. Tal vez, como te decía en un principio, no sabemos cómo venga el año 2023, pero tú puedes abrirlo, las manos y recibirle confiadamente, sonreírle a este año nuevo, que Dios estará presente cada día en tu vida, que Dios te hará crecer este año como nunca has crecido, porque Dios te ama y tenemos un Dios poderoso y bueno en nuestras vidas. Tal vez, hermano, en este momento las circunstancias no sean buenas. Tal vez estamos viviendo a lo mejor algunos momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros. Pero recordemos lo que hacía Pablo y Silas cuando estaban pasando un momento difícil. Un momento difícil en cárcel, muy difícil. Habían sido golpeados, encarcelados, encadenados, y los metieron en una prisión hasta el fondo. Una cárcel es un lugar horrible, hermano. Yo he tenido la oportunidad de algún día visitarlas, y son lugares que no se le desean a nadie. Lugares de 4x4 donde habitan muchas personas, donde no hay un solo baño para todos, no hay nada de privacidad. Un lugar horrible estar en una cárcel. Y ellos estaban allí. Y antes de la medianoche ya había oscurecido, iban a dar las 12. Y a ellos no les importó la circunstancia que ellos estaban pasando, los golpes que habían recibido, el dolor. Ellos comenzaron a entonar cantos, llevando la presencia de Dios a ese lugar. Y Dios hizo su obra en ese momento. Escuchó esas alabanzas. Y de repente tembló aquel lugar y se abrieron puertas, se rompieron cadenas. La persona que los estaba cuidando tuvo tanto temor que se iba a matar, pero Pablo lo detuvo y le compartió de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió en ese momento y salieron libres. Pero ellos llevaron a esa situación o esa circunstancia difícil la voluntad de Dios. Llevaron a Jesús, llevaron a nuestro Señor a esa situación. Tú también, ¿por qué no llevas a nuestro Señor a esas situaciones? ¿Por qué no le dices cuando estés pasando de esos momentos, Señor, ven a mi vida? Comienzas a alabarle, a cantarle, a glorificarle.
Que no te importe lo que está pasando, porque Dios hará su obra. Él ya tiene un propósito para tu vida y un propósito de bendición, un propósito muy grande. Yo te invito, hermano, antes de que termine este año, antes de que esté el conteo regresivo, a que elijas una alabanza que tú conozcas, algún cántico, y se lo des al Señor, se lo ofrezcas al Señor. Porque Dios es bueno, hermano, y ha sido bueno hasta el día de hoy en tu vida. Y si es su propósito, nos seguirá corrigiendo, nos hará moldeando de acuerdo al propósito hasta que tú llegues a la estatura de un varón perfecto. Un año 2023 donde el Señor trabajará en tu vida, trabajará en tu familia, en tu trabajo, en tus negocios. Dios te dará bendiciones en tu vida. Decláralo a tu vida, hermano. Y confía, porque tú has puesto tu corazón en Dios. Y tenemos un Dios todopoderoso. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias a nuestro Rey y Señor. Padre Celestial, te damos gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor, porque durante todo este año, Señor, tú nos has mostrado tu camino. Nos has mostrado tus enseñanzas. Hemos visto tu amor, Padre. También hemos estado en pruebas, Señor, pero tú nos has sacado de esas pruebas, Señor. Tú has estado caminando todo este momento con cada uno de nosotros, Señor. Yo y Padre, queremos comenzar un año nuevamente en tu presencia, Padre. Que tú camines durante todo este año con nosotros como hasta ahorita lo has hecho, Señor. Sigue puliendo mi vida, Padre. Sigue bendiciendo y enseñándome, Padre, todo lo que tú has dejado en tu palabra, Padre. Y también enséñame a ponerlo por obra, Padre, a compartírselo a otras personas, Padre. Quiero ser luz, Padre, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios que me ha enseñado, un Dios maravilloso. Gracias te damos, poderoso Rey, por la obra que has hecho en nuestras vidas y lo que vas a hacer durante todo este año. Te damos gracias, poderoso Rey. Bendice a cada familia, a cada miembro de esta iglesia, a cada uno de sus hijos, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice a nuestros pastores, a cada servidor de esta iglesia que te sirve, Padre. Nuevos servidores, nuevos propósitos para esta iglesia durante el 2023, Padre. Te lo pedimos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Feliz año, hermano. Dios te bendiga. Amén.